Seguramente has estado alguna vez en una situación en la que te has preguntado si debes decir la verdad o no. Yes. Si debes ocultar o revelar algo que pueda afectar a alguien más. ¿Qué criterios debemos seguir para tomar una decisión ética? ¿Qué consecuencias puede tener nuestra honestidad o nuestra mentira? Aquí te daré algunos puntos importantes que te ayudarán a decidir si ser honesto o no en determinada situación. Excellent. No te vayas sin ver el final, que tengo un regalo para ti, que sé que te va a gustar. ¿Y cómo lo sé? Pues porque le diste clic a este video. Comencemos. La honestidad no siempre es fácil de practicar, ni siempre es bien recibida por los demás. A veces decir la verdad puede herir los sentimientos de alguien, provocar un conflicto, perjudicar un interés o incluso poner en riesgo la vida propia o ajena. En estos casos, es mejor callar o mentir. ¿Es lícito sacrificar la honestidad por un bien mayor? ¿Dónde está el límite entre la sinceridad y la crueldad? No hay una respuesta única ni universal a estas preguntas, ya que dependen del contexto, de las circunstancias y de los valores de cada persona. Sin embargo, podemos recurrir a algunas reflexiones y principios éticos que nos pueden ayudar a orientarnos. Por ejemplo, podemos diferenciar entre dos tipos de ética: la ética del acto y la ética de la gente. La ética del acto se enfoca en analizar las acciones considerando sus resultados, con el objetivo de aumentar el bienestar y disminuir el sufrimiento de la mayor cantidad de personas posible. Por otro lado, la ética de la gente se centra en evaluar a las personas desde el punto de vista moral, teniendo en cuenta sus intenciones, buscando desarrollar virtudes y evitar comportamientos negativos propios de una buena persona. Podemos aplicar el principio de proporcionalidad, que consiste en sopesar los beneficios y los daños que puede causar nuestra acción, tanto para nosotros como para los demás. Si los beneficios son mayores que los daños, podemos considerar que nuestra acción es ética. Si no, debemos buscar otra alternativa. Por ejemplo, si al decir la verdad podemos salvar una vida, podemos justificar el daño emocional que podamos causar. Pero si al decir la verdad solo vamos a satisfacer nuestra curiosidad o nuestro ego, quizás sea mejor guardar silencio. Podemos tener en cuenta el principio de autonomía, que implica respetar la capacidad de decisión y acción de las personas involucradas en la situación. Esto significa que no debemos imponer nuestra verdad a los demás sin su consentimiento, ni tampoco ocultarles información relevante que pueda afectar a sus derechos o intereses. Por ejemplo, si alguien nos pregunta algo que le concierne directamente, tenemos el deber de responderle con honestidad. Pero si alguien nos pregunta algo que no le afecta personalmente, podemos reservarnos el derecho de no responderle. Podemos consultar el principio de reparación del daño, que implica asumir las consecuencias de nuestras acciones y tratar de compensar o restaurar el bienestar de las personas que hayamos perjudicado con nuestra honestidad o nuestra mentira. Esto significa que no debemos evadir nuestra responsabilidad ni culpar a otros de nuestros errores, sino reconocerlos y pedir perdón. Por ejemplo, si al decir la verdad hemos ofendido o herido a alguien, debemos disculparnos y ofrecerle nuestro apoyo. Pero si al mentir hemos causado un perjuicio material o moral a alguien, debemos indemnizarlo o repararlo. Como podemos ver, la honestidad no es una cuestión de blanco o negro, sino de matices y contextos. No hay una regla fija que nos diga cuándo debemos ser honestos y cuándo no, sino que debemos analizar cada caso con criterio y sensibilidad. Lo importante es tener claro que la honestidad no es un fin en sí mismo, sino un medio para construir relaciones humanas basadas en el respeto, la confianza y la justicia. La honestidad no debe ser una excusa para dañar a los demás, ni tampoco un obstáculo para ayudarlos. La honestidad debe ser una forma de expresar nuestro amor por la verdad y por el prójimo. Y aquí tienes tu regalo. En la descripción del video encontrarás un link que te llevará a mi comunidad de Telegram y arriba en el mensaje fijado encontrarás un entrenamiento gratuito que te enseñará a eliminar con 3 sencillos pasos todas tus creencias limitantes. Dale clic, que no hay nada más barato que lo que es gratis. Esto ha sido Madi, un canal dedicado a entregarte información para tu crecimiento personal y tus finanzas. Sin más, hasta la próxima.